Ya me estoy adelantando. Bienvenidos, en nombre de la FIL de Minería y de Penguin Random House, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de Fortuito, la otra cara o el otro lado de la criminalización del aborto en México, un libro escrito por Luciana Weiner, que está aquí, que es que es periodista, que trabaja además en Radio Chilango, que también ha colaborado en MBS Noticias y a quien por favor les pido que le den un cálido aplauso. Me da muchísimo gusto porque además nos acompañan dos presentadoras extraordinarias que van a estar hablando sobre Fortuito, un libro que sin duda consideramos que es de lectura urgente y que esperamos que a partir de estas generosas lecturas de su parte y del boca a boca, pues se pueda generar un necesario debate, una necesaria conversación. Y está aquí una persona fundamental para que este proyecto esté hoy en sus manos, para que el libro pueda estar impreso, y es Karen Villeda, que es la editora de Fortuito, y además también escritora, poeta. Pueden encontrar sus libros, esperaría que en la feria, y si no, también en las librerías cercanas aquí del centro. Teoría de cuerdas y Ana y Hans, entre otros libros. Un fuerte aplauso, por favor, para Karen. Y también nos acompaña la periodista Luisa Cantú, que colabora igual también en Chilango Radio, que tiene un programa con nuestra querida Luciana, y que también está en SPR México. Muchísimas gracias por estar aquí a las dos. Le voy a ceder la palabra a mi querida Karen y nada más decirles que nos encantaría que después de la charla entre ellas ustedes se animaran también a preguntar cualquier inquietud que tengan. Me parece que este es el foro ideal para hacerlo y posterior a eso también haremos aquí la firma de libros. En el salón de firmas vamos a estar, Luciana va a estar firmando libros para que de aquí nos vamos juntos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias también a Eloisa Nava, que fue la que creyó en este proyecto, y por eso estamos aquí reunidas. A mí me emociona mucho en el sentido de que precisamente en 2011 yo conocí aquí en esta feria a Luisa Cantú. ¿Recuerdas cuando nos conocimos en esta feria en 2011? Por supuesto. Y 10 años después, en 2021, me llamó Luciana. Era diciembre, me parece, y me dijo: Karen, necesito que me acompañes a escribir un libro. Dije: claro que sí, cuéntame un poco más. Me dijo: es sobre el aborto. Y conforme empezamos a platicar, ya sabían que Luciana había estado estudiando la maestría de periodismo en el CIDE con este tema, y me dijo: ¿qué podemos hacer para que la tesis de maestría se convierta en un libro de no ficción? Yo había conocido algunos meses antes, como editora titular de este país. Luciana un día nos escribió con un texto muy hermoso, muy emotivo, acerca de su experiencia como argentina mexicana viviendo en la Ciudad de México y sobre todo disfrutando del Día de Muertos y haciendo una reflexión también sobre su otro país. Y por supuesto que le dije que sí, sobre todo porque mi experiencia como editora de ella había sido fantástica. Habíamos trabajado en una serie de textos juntas, por ejemplo, uno que era sobre las mujeres de la tercera edad, que todavía lo recuerdo, que este texto fue también de los más leídos en ese mes que lo publicamos, acerca de cómo las mujeres vivían con estos cuerpos que al estar ya rechazados por la sociedad, al tener cierta edad, qué es lo que tenían que hacer, y también era cómo confluir en una comunidad para enfrentar esta tercera edad donde las mujeres pueden ser también
desechables. Y en esta misma línea temática de cuerpos y de mujeres fue que empezamos a trabajar este libro. Nos reuníamos al menos un par de veces al mes para platicar. Y la verdad es que me emocionaba muchísimo, sobre todo porque Luciana, como ustedes ya la conocen, es una mujer completamente comprometida, muy trabajadora y escribe excelente. Y sobre todo me gustaba mucho platicar con ella porque le decía, estoy aprendiendo mucho de ti en este tema que yo desconocía por completo. Es decir, sabemos lo que es la lucha contra el aborto, sabemos que en algunos estados se ha legalizado, por ejemplo, que esta ciudad, que es la ciudad de los plenos derechos, se puede abortar. Sin embargo, en esta indagación que empezó a hacer Luciana, a partir de una simple pregunta que era ¿cuántas mujeres están en la cárcel por abortar?, empezó a descubrir que había bastantes casos de mujeres que terminaban en prisión por emergencias obstétricas, por abortos espontáneos, y fue así como yo también empecé a ligar este tema, sobre todo por un caso mediático que fue el de Dafne y que aparece aquí también en este libro como un eje central, que es el que conduce todo lo que hace Lu a lo largo de Fortuito, que seguro ustedes recuerdan es el caso de esta mujer que tuvo un aborto espontáneo en un baño de la tienda departamental Liverpool en Querétaro. Y yo recordé y dije, sí, ese caso, claro, que a nivel mediático pues fue realmente muy desafortunado para Dafne y para su familia, sobre todo porque ella la retrataban como esta mujer sin sentimientos que mata a su propio bebé en el baño de una tienda como Liverpool, y que además la acusan sus propios compañeros y compañeras. Llegan los servicios de los paramédicos y también empieza como desde entonces una fiscalización hacia su cuerpo y sobre todo este aspecto punitivo que se aborda a lo largo del libro, que tiene 5 casos, además del de Dafne. Aparece el caso de Susana, aparece el caso de Aurelia, que es una mujer indígena, con lo cual aquí también estamos observando que Luciana lo hace muy bien, es un despliegue de la matriz de opresiones, porque sobre todo nos interesaba presentar una serie de casos que, es decir, están criminalizando a las mujeres, pero obviamente es muchísimo peor cuando esta mujer que está siendo criminalizada es una mujer indígena, que en este caso pues tiene dificultades para hablar español, tuvo que aprender a hablar español para poderse defender. Los padres de ella, por ejemplo, no hablaban español, entonces la policía prácticamente los engañó para que declararan en contra de su hija, en contra de Aurelia. Hubo una serie de movilizaciones de la sociedad civil, de personas que la acompañaron para que pudiera ser exonerada, que sucedió en octubre del año pasado, ¿habrá sido? En septiembre del año pasado, sí. Y tenemos, por ejemplo, en este caso antes, que está el caso de Susana, que también es una mujer en cuyo pueblo saben que fue encarcelada por lo que sucedió. Y aún así esta comunidad también la sigue excluyendo, porque la ven justo como esta mala mujer, porque ninguna mujer va a ser nunca una buena víctima, y mucho menos de este tipo de circunstancias. También Luciana se acerca a los casos de Malena y de Imelda. Cabe señalar que aquí hay 3 mujeres a las cuales se les tuvo que cambiar el nombre por resguardar su identidad. Y entonces a lo largo de este libro que encontramos estos 5 casos y que Luciana hace estupendamente, hace estupendamente, es diseccionar caso por caso, y sobre todo lo que más nos importaba a nosotras como feministas era mostrar que estas historias podían sucederle a cualquier mujer, porque incluso, como ustedes lo podrán descubrir en este libro, aparece un caso que a mí impactó muchísimo, que es el de una mujer de clase alta de esta ciudad que tiene una serie de complicaciones en el embarazo, y entonces para abortar tiene que pasar por una serie de discusiones ante un comité de bioética, los cuales suelen estar conformados por hombres, y que por supuesto los hombres son sumamente conservadores, y ella tuvo que someterse a un aborto ilegal, y eso sucedió aquí en la Ciudad de México. Y fue muy interesante también cómo, al ir diseccionando estos casos, Luciana también se da cuenta de que las cifras no están siendo las correctas, y que son casos que muchas veces no se reportan, que muchas veces tampoco aparecen en la estadística oficial,
Por ejemplo, estuvimos investigando mucho sobre los datos de abortos espontáneos, que al menos a mí, por lo que me han contado algunas amigas mías que ya son madres y que han estado inmersas en estos temas, es que se cree que al menos 1 de cada 3 mujeres va a sufrir un aborto espontáneo a lo largo de su vida. Y eso es un tema del que no se habla y del que tampoco encontrábamos estadísticas oficiales. Y era un proceso en el que estábamos, tanto ella como yo, buscando esta serie de datos, y también nos hacía preguntarnos por qué los cuerpos de las mujeres están fuera de estas estadísticas y aún así se les sigue criminalizando. Me parece también que este libro es sumamente importante en el sentido de que es un material que debe llegar a aquellas personas que están tomando las decisiones, aquellas personas que están en el Congreso, aquellas personas que están en el Poder Legislativo, para que de esta manera se pueda luchar por cambiar estas cláusulas que aparecen en estos códigos penales de los estados, sobre todo, porque estas mujeres están siendo llevadas a la cárcel por homicidio en razón de parentesco, no están siendo llevadas a la cárcel por el delito de aborto, que ya Luciana nos va a contar un poco más acerca de cómo también encontró estas cifras de las personas que son encarceladas por abortar en estos estados donde el aborto sigue siendo ilegal. Pero aquí lo importante que hay que recalcar es que se siguen buscando mecanismos para someter los cuerpos de las mujeres. Se sigue sobre todo insistiendo en la fiscalización y en la criminalización. Para mí el caso que más me marcó fue el caso de Aurelia, sobre todo porque confluían una serie de opresiones, como ya lo mencionamos, y porque, como ya en estas largas sesiones que teníamos, cuántas mujeres más se encuentran en esta situación, de las cuales no sabemos y no vamos a saber todavía. Este libro llegará a buen puerto a partir de las personas que lo lean y sobre todo cuando llegue a las personas que tomen decisiones, pero tenemos que recordar que la sociedad civil tenemos que seguir presionando para defender nuestros derechos en tiempos, sobre todo, como hemos observado, pues en tu querido país, por ejemplo, en otros países de América Latina, cómo está avanzando la derecha y tenemos que ir defendiendo nuestros derechos. Y por eso este libro es importantísimo y por eso yo me siento muy honrada de que hayas confiado en mí para poder acompañarte en este proceso. Y después de que se uniera Eloísa Nava y que dijera, sí, hay que sacar este libro es importante, pudiéramos avanzar. Y me parece también que a nivel edición, porque eso hay que hablarlo, que detrás de un libro no solamente está la autora, que en este caso es Luciana, también están las personas que lo editan, están también las personas, como ustedes pueden ver, la ilustradora que tuvimos para Fortuito, están las personas que promueven los libros. Siempre detrás de un libro hay todo un cuidado y ese trabajo también debe visibilizarse, es sumamente necesario. Los invito a que lean este libro y sobre todo también a que se hagan preguntas y que podamos seguir defendiendo nuestros derechos como mujeres. Eso es sumamente necesario y en eso sí debemos seguir luchando juntas. Muchas gracias, Luciana. Bueno, obviamente yo no quería hablar después de Karen, pero enos aquí. Me gusta un montón que hayas recordado esa vez, hace 10 años que nos vimos por acá, Karen, porque estabas presentando Babia, tu libro, y yo estaba allá atrás en alguno de los salones llorando y pensando, ¿se puede hacer eso con las palabras así? ¿Quién es esta mujer increíble? Y ahora pienso un poco eso mismo con Luciana, como ¿se puede hacer esto con el periodismo? El trabajo de Luciana me gusta muchísimo y me ha gustado muchísimo siempre porque nace de una incapacidad de estarse quieta ante injusticias y sobre todo ante injusticias cometidas contra mujeres. Y la he visto en acción en muchísimas ocasiones en estos años. Una vez nos convenció a varias conductoras de TV Azteca de que teníamos que hacer una guía de lo que eran los micromachismos para que todo el mundo supiera nombrarlos y pararlos. Y ahora gracias a eso hay fotos de todas nosotras con bigotes pintados y playeras de deportes en los chats de nuestras amistades. Sí. Pero bueno, Luciana tiene este instinto periodístico, ¿no? Este olfato periodístico increíble que es lo que todo el tiempo late en este libro y que la hizo descubrir algo que estaba oculto, que es el fin último además del periodismo, ¿no? Estas mujeres que ya describía Karen, invisibilizadas en el sistema de justicia del que hablaremos más adelante, porque sus casos se están mal registrando.
Y Luciana sabía que algo estaba mal, algo en su instinto periodístico y feminista le decía que, aunque las cifras no lo estuvieran contando, había una nota ahí a explorar. Entonces, me parece una lección incluso para todas las personas que nos dedicamos a esto. Fortuito contiene 5 historias, digamos, de manera principal, que son el eje de la narración, y muchas otras que se hilvanan o se entrelazan y que refuerzan el problema que Luciana está denunciando. Y es básicamente que nuestro cuerpo, lo que ella muy bien describe como este costal de huesos, de sangre y de agua, está legislado en nuestra contra. ¿Y eso qué significa? Significa que nos pueden meter a la cárcel por lo que pase, incluso si nosotras no participamos en ello, incluso si es una circunstancia del destino o algo fortuito. De ahí el nombre, ¿no? Si es algo que tiene que ver con nuestro contexto. Habla de lo que pasa en México, de lo que, como bien decías, Karen, pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en El Salvador, le dedica buenas páginas a eso, de lo que pasa en Argentina, y bueno, eso es únicamente, digamos, lo que cabe en la extensión de un libro, pero es una denuncia de lo que vivimos las mujeres a lo largo y ancho del territorio. Las historias, como bien decía Karen, son la de Daphne McPherson, esta mujer de Querétaro que no sabía que estaba embarazada hasta que tuvo una emergencia obstétrica en el baño de Liverpool. Fue detenida frente a su mamá y frente a su hija de 5 años. Pasó más de 3 años en la cárcel acusada no de aborto, sino de homicidio, que creo que es una de las cosas más importantes que plantea este libro. Luciana descubrió en este camino, junto con Karen y las personas que la apoyaron en esta investigación, tras muchísimas solicitudes, que efectivamente hay muy pocas mujeres presas por aborto. Lo que hay son mujeres presas por lo que ahora llamamos o podemos nombrar como delitos relacionados, que en la cabeza de algún juez son infanticidios u homicidios. En el caso de Daphne, el juez Gustavo Acosta dijo que no había forma de que ella no supiera que estaba embarazada, porque obviamente las mujeres tenemos eso que se llama instinto de ser madre, algo que según el juez tiene que estar en todos los seres vivos. Entonces lo que estaba castigando en realidad era eso, lo reprochable de su conducta era ir contra su misión natural y predestinada, que es la maternidad. Su primera condena fue de 16 años y un monto de más de 300,000 pesos de reparación de daño a sus propios padres, los abuelos de la víctima. Parto fortuito, dice Luciana, la noticia inesperada de un embarazo que se desconoce y del cual ningún médico pudo dar cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Embarazo fortuito. La casualidad de que la emergencia obstétrica ocurriera justo en su horario laboral y no en su casa, cuando la Cruz Roja pudo haber entrado y la hubiera atendido. El imprevisible y terrorífico momento de sentir que una liga se rompe dentro de ti. Lo inesperado de descubrir que tus jefes y tus compañeros pueden ser los mismos que te acusan. Días después, frente a un tribunal, una denuncia fortuita. Descubriremos en estas páginas que eso a lo que le llamamos patriarcado es lo que castiga a las mujeres que no quieren ser madres, castiga a las mujeres que no sabían que iban a hacerlo por falta de instinto, pero también castiga a las mujeres que lo son, porque pone, por ejemplo, también el caso de una mujer que fue sentenciada a 3 años de cárcel porque se robó unos globos para el cumpleaños de su hijita. Susana Dueñas es una mujer de Guanajuato que también tuvo una emergencia obstétrica en casa, le significó un desgarre, intentó ir a trabajar como muchísimas personas en este país que no pueden darse el lujo de quedarse a descansar y recuperar cuando les pasa una emergencia, y fue enviada al hospital. Ahí alguien la denunció y los agentes del MP le dijeron que no se preocupara, que si firmaba una hoja en blanco no iba a tener ningún problema. Y entonces ella lo hizo. Después descubriremos que de hecho esto es un modus operandi. Policías a los que les pagan por investigar, pero prefieren inventar de su puño y letra una historia, a pesar de que eso signifique que una mujer llegue a la cárcel por 7 años, como el caso de Susana. Su caso se resolvió gracias a la presión mediática, lo que Luciana escribe en estas páginas como el caso Guanajuato, que finalmente fue una reforma que ayudó a que el delito de homicidio en razón de parentesco tuviera una pena menor de 25 a 3 años y entonces 7 mujeres pudieran salir. Es decir, no fue el reconocimiento de su inocencia, el perdón, la disculpa del Estado por llamarle asesina a alguien que tiene una emergencia, sino la vía más efectiva, que era esa. Cuando Susana salió y se encontraba en las calles, a las personas del lugar donde habita, se encontraba una guardia que fue particularmente violenta con ella. Y me encanta que Luciana dice, la oficial y ella son mujeres en el mismo contexto, cuyo destino también es fortuito. En realidad, la única diferencia en este país entre acabar siendo la guardia y ser una persona en reclusión es haber tenido una emergencia o no, ¿no? Ese es el contexto de violencia patriarcal.
Bueno, ya no me detengo muchísimo, pero Aurelia es una mujer de Chilapa, víctima de una violación por parte de un policía que finalmente huye por miedo a los usos y costumbres que podían castigarla. Los policías inventaron un diagnóstico con un supuesto médico, que finalmente es lo que termina en el expediente, y eso fue suficiente para sentenciarla. Lo increíble de este caso es que la sentenciaron a ella, no al hombre que la violó. Esto también es un vaso comunicante entre todos los casos que Luciana nos muestra. Imelda, del Estado de México, ese lugar de horror para nosotras las mujeres, y quien ya tenía 2 hijos, uno de 3 y 4, una noche fue brutalmente golpeada por su marido y también tuvo entonces un parto fortuito, un aborto. El marido le dijo que si contaba en el hospital que estaba ahí porque él había golpeado, entonces le iba a hacer daño a los otros 2, a los grandes, lo que ahora llamamos violencia vicaria. Finalmente pasó 17 años robados en la cárcel y su caso de hecho llegó a la Comisión de Derechos Humanos local, la del Estado de México, porque otra colega periodista lo lleva ahí. Esta colega es una colega que de hecho se especializa en mujeres presas injustamente porque pasa tanto en este país que de hecho alguien se puede especializar en ello. Malena avisó al hombre que le embarazó de su situación y él le dijo que obviamente no podía estar seguro que él era el papá, entonces que no se iba a hacer cargo. Y cuando tuvo un parto fortuito, finalmente el juez que la sentencia le pone como resarcimiento de pena 700,000 pesos a ese hombre, que es la víctima de esta situación, que en primer lugar no había reconocido el producto. Los casos que Luciana expone aquí, estos son, digamos, los principales, pero todo el tiempo se van entrecruzando algunos otros, tienen en común este parto fortuito, sí, pero también que la mujer es la mujer de la estadística en vez de la que no fue. Muchísimas mujeres comparten estos contextos de violencia y de pobreza que son la antesala a la prisión en este país sin deberla ni temerla. Los casos que Luciana presenta comparten que en todos hubo personal médico, paramédicos, hubo MPs, hubo policías, hubo jueces, hubo magistrados, hubo todo eso que llamamos aparato de justicia que actuó contra la víctima y no contra el victimario. Y esto me parece importantísimo. Deliberadamente escogieron fijarse en la segunda parte de esta historia y no en la primera, en la parte que afecta a las mujeres. Y a eso también le decimos patriarcado, a ese mundo que se asegura de que las mujeres no nos salgamos del huacal. ¿Qué lograron? Y lo pensaba ahora que está tan en boga esta discusión. ¿Qué lograron estos juicios y las detenciones de estas mujeres? ¿Es un México más seguro? La verdad es que no. Gastamos recursos, gastamos tiempo, gastamos personal en hacer de este México uno peor. Porque lo que sucedió fue que estas mujeres encarceladas dejaron infancias solas. Normalmente las mujeres somos las principales cuidadoras, entonces afectaron a hermanas, hermanos, a madres, a padres que tuvieron que hasta vender sus casas por ayudarlas por un delito que no habían cometido, y el mundo no es un lugar mejor. Entonces creo que también Luciana hace una invitación a que repensemos este sistema de justicia, este aparato de justicia que todos nos decimos que existe para dormir tranquilos, pero que en realidad no está haciendo de nuestro país un lugar mejor. Las consecuencias de esta justicia fue desproteger a más personas que antes de que el proceso que narra Luciana empezara. Quisiera decir que todo esto sucede por el refuerzo constante que tenemos desde todos los espacios, y eso incluye a los medios de comunicación, de pintarnos a las mujeres que se merecen que les pasen cosas buenas y pintarnos a las mujeres que se merecen que les pasen cosas malas. Por eso estos casos, porque tenemos un filtro que invisibiliza justo a las malas mujeres, a las malas víctimas, a las que se merecen estar en donde están, porque andaban así vestidas, porque andaban de noche o porque simplemente se ven y actúan distinto a nosotras. Entonces creo que este libro termina siendo también un llamado a cómo contamos las historias. Porque efectivamente no es lo mismo decir que una mujer fue víctima de un delito a que una mujer andaba sola de noche. No es lo mismo decir que una mujer sufrió una emergencia obstétrica a que una mujer asesinó a su hijo. De este lado son palabras, pero del otro lado es entendimiento del mundo. Y por eso es tan importante el periodismo que hace Luciana y que me enorgullece muchísimo presentar por acá. Para ya no irme larguísima, quisiera decir que empieza este texto con un homenaje a Verónica Cruz, que es una abogada feminista, la abogada de la organización Las Libres, y me encantó que lo que dice es que cuando se habla de Verónica, lo que la gente dice es Vero me sacó de la cárcel, ¿no? Que es una cosa muy linda en el contexto de lucha del que Luciana está hablando. Y yo quisiera decir que creo que después de este libro, y ojalá que circule mucho y se regale mucho, lo que vamos a decir sobre la autora es Luciana me volvió feminista. Yo puedo decir a mí, Luciana me volvió feminista. Y no es solo todo lo que activa en nosotras y en nosotros poder nombrar
estas violencias y estas injusticias. También porque, como bien apunta la periodista Daniela Rea en el prólogo, es porque, a diferencia de muchos libros de periodismo que son la denuncia, el de Luciana es también solución, ¿no? Nos muestra la luz al final del túnel, y esa luz son las redes, son la empatía, es la solidaridad, es la amistad, y es lo fortuito de haber coincidido con Luciana Weiner. Te quiero mucho y felicidades. Cabe señalar que también decidimos incluir en este libro un directorio para todas aquellas personas que tengan una serie de dudas. Hay un glosario, por ejemplo, con estos términos médicos, legales incluso, sí, que a veces pueden parecer sumamente enredosos en este lenguaje que lo que hace es ser sumamente punitivo, y sobre todo pues se trata también de confrontar a este estado represor contra los cuerpos de las mujeres. Hay un glosario al final del libro y también un directorio, porque conforme Lu fue escribiendo Fortuito, nos dimos cuenta que hay infinidad de recursos que tiene la sociedad civil para poder llevar a cabo y enfrentar esta serie de problemas. Y es importante también recalcar eso. Gracias. Bueno, ahora ya no quiero hablar. Ya dijeron todo, muchas gracias. Empezar agradecerle a Elo por confiar en esto, de verdad, muchísimas gracias, Elo. Agradecerle a Luisa, obviamente, que esté aquí, para mí es un honor, siempre ha sido un ejemplo, una maestra, y además tiene 2 años menos que yo, pero siempre cuenta anécdotas de hace 10 o 12, entonces yo sospecho que quizás no tenga la edad que dice que tiene. Y empezó haciendo periodismo hace mucho, mucho tiempo. Y no solo es la experiencia y los años, sino es el olfato, la sensibilidad, el poner el ojo donde es necesario. Y yo te admiro muchísimo y te agradezco que estés aquí. Y Karen, que bueno, ya contaba un poco nuestra historia, habíamos trabajado muy poquito juntas y yo llegué con valentía, sobre todo, a pedirle que me ayude en este camino. Y ella creo que no se tardó ni 1 hora en decir que sí. Y bueno, sí, el libro tiene sentido literario, sí, todo es gracias a ella, la verdad. Pero la parte técnica al final fue una de las partes. Lo importante es que Karen me llevó de la manita en todo este proceso. Y con una intuición innata, creo yo, supo en qué momento me tenía que parar mis dudas en seco de ya, y en qué momento tenía que pegarme pataditas para adelante. Así que gracias, Karen, muchas gracias. Bueno, este libro esta investigación que empezó justamente en la maestría, empezó con varias ideas erradas, ¿no? Como empiezan muchas cosas en esta vida. Y la primera era que eso, ¿no? Como decías, que había cientos o miles de mujeres encarceladas por el delito de aborto en México, y esa era una, ¿no? Y para mí lo más importante en ese momento era conseguir ese dato, ese número. Yo decía, me imaginaba como en las clases de periodismo, diciendo hay tantas mujeres, ¿no? Esa iba a ser la cabeza de mi nota. Y cuando empiezo pues, a mandar solicitudes de información, a hablar con las colectivas, a hablar con las organizaciones, les decía, oigan, ¿están acompañando casos de mujeres que estén presas por el delito de aborto? Y me decían que no, que había algunos, pero que ya habían salido. Empecé a mandar solicitudes en el ámbito federal, me decían que no había mujeres presas por ese delito. En los locales había muy poquitas, había hombres, lo cual me sorprendía, y me explicaron que tenía que ver con o personal médico u hombres que habían asesinado a mujeres embarazadas y que los habían sentenciado por homicidio y por aborto. Pero algo no me cerraba, ¿no? Algo no me cerraba. Y alguna vez hablando justo con Verónica Cruz, ella habla muy rápido, entonces yo tenía que estar muy atenta. Y me empezó a decir esto, me empezó a hablar de los delitos relacionados, y yo decía, ¿qué relacionado? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué está relacionado? Y me empezó a decir, no, es que acompañamos casos de mujeres que tuvieron parto fortuitos, emergencias obstétricas, abortos espontáneos, y que fueron sentenciadas por homicidio. Y ahí se abrió como un mundo nuevo, la verdad. Como que primero no lo podía creer, y segundo, cuando empecé a investigar y hablé con Mauricio Montes de Oca, mi compañero,
y me dijo que le había reportado un caso hace unos años. Y entonces empecé a mandar solicitudes y encontré algo y hablé con otra organización y había otra cosa. Dije, bueno, no solo hay casos, sino que además no es un caso aislado, sino que es un accionar por ahí no generalizado, pero sí sistemático. Y eso lo volvía horroroso, en principio. Y además que estos casos tenían cosas en común, ocurrían en lugares muy diferentes del país, en Querétaro, en Guanajuato, en Baja California, en el Estado de México, en Guerrero, pero tenían cosas en común, que no se había seguido el debido proceso de ninguna manera, que las mujeres habían sido sentenciadas sin ninguna prueba, que se habían falsificado declaraciones, y una larga lista de etcéteras que lo volvía todo mucho más complicado. Algunos de estos casos, no todos, pero estaban en situaciones de profunda vulnerabilidad en todo sentido, no habían tenido acceso a servicios médicos, por ejemplo. Y entonces, pues volviendo un poco al tema de la otra idea errada, que eran las cifras, buscando al final la cifra concreta, terminé encontrando historias, y las historias creo que cuentan mucho más que esos dígitos que yo estaba persiguiendo. Verán en el libro que yo conseguí una cifra, Las Libres tiene otra. La verdad es que no sabemos, y eso es parte del problema, no sabemos cuántas mujeres hay en esta situación. Y justamente creo que hay una parte, Luisa, que dices que para mí es importante. Son estas 5 historias que ya decíamos de eje rector, que son terribles, son realmente terribles. Pero también encontré una parte muy luminosa. Y lo primero de esta parte luminosa es estas mujeres que me compartieron su testimonio generosamente y que todas me decían que lo hacían para ayudar a las demás. Cuando yo le preguntaba a estas mujeres, ¿por qué me estás compartiendo esto?, me decían que era para que no le pase a ninguna mujer más. Esa es la primera parte. Y después me encontré un montón de abogadas, activistas, colectivas, mujeres que acompañan interrupciones de embarazo, familiares, madres, hermanas, que son en efecto periodistas, pues, una red sorora, una red solidaria, una red generosa. Y esa parte creo que es en efecto muy, muy luminosa de todo esto, a pesar de la oscuridad. Creo que este libro tiene 2 partes, una es estas historias que decía, ¿no? Estas 5 historias, pero también lo que se va desprendiendo de ellas, por ejemplo, las complicaciones a las que se enfrenta una mujer que quiere interrumpir su embarazo por una de las causales avaladas por la ley, por malformación genética, y se vuelve una odisea casi imposible. Por otro lado, la violencia dentro de los entornos del personal de salud, que no son todos, y las denuncias muchas veces vienen de ahí, no siempre con dolos, sino a veces por ignorancia, por no saber, pero provienen justamente de ahí. Y también que no solo pasaba aquí en México, sino que pasaba en otros lugares, que pasaba en Argentina, que pasaba en El Salvador, que pasaba en Perú. Y a medida que iba escribiendo el libro, por supuesto, iban ocurriendo cosas en el mundo, y creo que esa fue una de las cosas más difíciles. Yo creo que volví loca a Karen y a Elo, porque, claro, cuando uno está haciendo dicen, ¿no?, que el periodismo es como la historia del presente. Todo iba cambiando, los casos avanzaban y retrocedían, y en la legislación se movía y la Suprema Corte de Justicia se pronunciaba sobre algo, y yo decía, bueno, hay que agregar todo, ¿no? ¿Cuándo se para? ¿Cuándo? Me faltaba hablar con una persona o con otra, ¿no? Y bueno, además del deadline, muy necesario. Creo que pude parar cuando entendí 2 cosas que para mí son fundamentales. La primera es que Fortuito es un trabajo en proceso. Primero y principal porque no empieza de la nada, empieza de todo el trabajo que las periodistas ya hicieron antes. Es un ladrillito muy chiquito en una torre de Babel gigantesca que muchas periodistas y compañeros también han trabajado.
Y la segunda es que los libros, o este libro al menos, es un trabajo colectivo, porque la verdad es que lo que está ahí, nos olvidamos el ejemplar físico, entonces vamos a señalar al cartón enorme. No es algo que digo yo, ¿no? Son los testimonios de las mujeres, son las palabras de las familias, son las reflexiones, las explicaciones que me dieron muchísima gente en 4, 5, no sé, en estos años. Y justamente hablando de lo colectivo y hablando de lo inacabado del proceso, aprovecho para contarles una buena noticia, que es que uno de estos casos, una de estas mujeres que estaba todavía cuando se imprimió y cuando se publicó este libro presa en un penal en Baja California, fue liberada el viernes 16 de febrero. Así que continuamos. Gracias. Yo creo que tenemos tiempo para unas 3 preguntas, me parece. Hay que aprovechar que está aquí Luciana. ¿Sí? A ver. Por lo que haces cotidianamente, por esta capacidad tuya que tienes para contar historias y sobre todo darles mucha humanidad a los números. Tú cuentas las historias y transmites con enorme humanidad las cosas más cabronas que están pasando en el mundo y lo que le pasa a estas mujeres. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de leer tu tesis de maestría. No he leído Fortuito, pero sé que viene mucho de ahí y simple y sencillamente te quiero decir muchas gracias por hacer ese periodismo, por darle voz, por contar historias y por darle mucha humanidad a todos estos temas. Gracias. Gracias. Hola, yo por aquí. Bueno, yo quisiera hacer quizá dos preguntas también a Luciana y a cualquiera de las que están en el panel, porque me pareció muy interesante que lo hayan mencionado, porque desafortunadamente cuando hablamos de estos abortos fortuitos, ¿no? O inclusive cuando son deseados, hay como una reacción de la sociedad de que si es por decisión propia, entonces es un mal aborto, una mala decisión, pero yo hubiese pensado, ¿no?, que si es fortuito es una historia triste, o incluso si es producto de la violencia sexual, ¿no? Desafortunadamente muchas veces escuchamos bueno, que legalicen el aborto, pero solo si fue producto de una violación, ¿no? Pero, ¿no?, en estos hallazgos que comentan del libro, pareciese que tampoco, o sea, lo que quiero saber es cuál fue la relación que encontraron ustedes entre los encarcelamientos, la privación de la libertad de estos abortos fortuitos y la violencia sexual, porque a mí creo que me parecería interesante ese punto de vista. Porque si son jueces quienes están tomando las decisiones por sus creencias, estereotipos, estigmas que tengan, pues quizá también ahí tengo una relación con ello. Y la segunda es que también es entonces impresionante y un gran trabajo para el movimiento feminista, porque definitivamente estoy de acuerdo en el que debe de quitarse de los códigos penales el delito del aborto. Sin embargo, pues entonces aquí el hallazgo es la lucha feminista. Quizá además de esto, ¿ustedes cómo ven hacia dónde va para que se logre el objetivo? Que el objetivo es que no se prive a ninguna mujer de la libertad por su cuerpo, ¿no? Y pareciese entonces que solamente fijarnos en la abolición de los artículos de los códigos penales del aborto, pues no nos llevarían quizá para allá. Entonces, ¿ustedes cómo ven ese movimiento y hacia dónde va?
por increíble que parezca, Luciana de hecho previó esa respuesta en el libro, porque en algún momento hacia el final habla de esto. Justo en septiembre del año pasado, la Corte se pronunció sobre que no sea constitucional prohibir el aborto, digamos, y se tenga que garantizar el servicio en los hospitales públicos y clínicas públicas. Y lo que decía Luciana es, ahora, después de esta lucha legal, la quizá más tardada y más difícil va a ser la lucha cultural, ¿no? Y creo que esa es una parte importantísima, que cuando dices continuamos con este tipo de trabajos, porque justamente es eso, es en este limbo en el que se pierden por clasificación de delitos las historias de estas mujeres, el vaso comunicante entre ellas es una cultura de violencia contra ellas, ¿no? Una cultura en la que no somos sujetas de derecho igual que los hombres. Y creo que eso es parte de lo que dices, ¿no? Como, ¿qué tenemos que cambiar? Yo decía, bueno, las palabras, nuestra forma de narrar, esto que bien decía Gustavo ahora, ¿no? Humanizar las cifras, explicar por qué esto nos atañe a todas las personas. Queremos vivir en el mundo donde se encarcela a la víctima o al victimario. Esa espiral de violencia sí nos toca a todas las personas. Entonces, yo te diría a ti, con todas estas mujeres que platicaste, hablas de legisladoras incluso, ¿no? Justo, ¿cómo le entramos a ese cambio cultural? Quizás es la pregunta también que suma a lo que estás diciendo. Sí, yo diría, digamos, para la primera pregunta, cuando hablabas de la violencia sexual, de hecho, una de estas mujeres fue víctima de violencia sexual, de hecho, producto de esa violencia es el embarazo y posteriormente el parto fortuito. La violencia en todos los ámbitos, ¿no? Es violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia sistémica, ¿no? Sistema de impartición de injusticia constantemente. Y sobre el otro tema, absolutamente, yo creo que descreo de las soluciones totales, ¿no? Descreo de una cosa que vaya a cambiar el sistema, pero sí creo en una suma de cosas, y creo que en ese sentido, cuando se pronunció la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de prohibir absolutamente el aborto, cuando se volvió a pronunciar y ahora en el sistema de salud federal se debería dar el servicio, están en eso al parecer, según dicen las autoridades. Yo creo que son pasos importantes, ¿no? Ahora vendría la despenalización en cada uno de los estados, en los códigos penales estatales, y después vendrán las otras luchas, visibilizar las otras violencias, porque creo que ese es el tema, no se acaba. Y justo en este tránsito, pues lo vimos claramente, lo vimos en Estados Unidos cuando echaron para atrás Roe versus Wade. Ahora Milei asumió el gobierno en Argentina y metieron una iniciativa para echar para atrás la ley de interrupción del embarazo. Entonces, si hay algo que vi en este tiempo es que el sistema se defiende encabronadamente. Entonces, continuamos. Pudiéramos irnos súper breve porque ya tenemos que salir. Como he estado oyendo, parece que el tema principal del libro es lo relacionado con el aborto. ¿Por qué en el título no ponen nada relacionado sobre ese tema principal del libro, que es el aborto? Y también le quiero preguntar si tuvo alguna asesoría jurídica, porque este tema se ha tratado desde el punto de vista sociológico, legal, médico, y si su tema es, si es la primera vez que se hace una recopilación de biografías sobre de este tipo de temas del aborto, y si su enfoque es principalmente periodístico, ¿verdad? Contesto rapidísimo. Fortuito justamente es por el tema, como no son abortos, son partos fortuitos de mujeres que terminan en la cárcel, justo por eso, pero sí pusimos en el subtítulo la otra cara de la criminalización del aborto en México, justamente para hacer una referencia a... Y eso fue, gracias a Karen. Por otra parte, sí, es un ángulo periodístico, absolutamente. O sea, por supuesto que hay muchas abogadas feministas luchonas que acompañaron los casos y que me ayudaron a entender la parte jurídica, algunas de ellas en esta sala, por cierto.
pero el enfoque es periodístico, sí. Bueno, hola Luciana. Primero que nada, pues felicitarte, la verdad. Creo que es un trabajo muy completo. Yo estoy también estudiando periodismo y pues bueno, saber que se puede conseguir un trabajo así de jugoso y de importante, ¿no?, para la sociedad. Y pues mi pregunta es relacionada a lo que decían ahorita de la chica o la mujer que fue liberada el 19 de febrero, si no mal recuerdo, 16 de febrero. Bueno, una, pues era algo que ni siquiera debía haber pasado, ¿no? Y dos, pues, ¿cómo se lo compensa? ¿Cómo se le podría compensar ese tiempo perdido a esa persona, no? Sí, estuvo 8 años presa injustamente y cómo se lo compensan, lamentablemente, de ninguna manera. Y ahora que veo a Dafne, que si te animas a pasar de este lado, vente. ¿Cómo te lo compensan, Dafne? De ninguna forma. Es la pérdida de un bebé. Yo no sufrí el proceso del embarazo. El enterarme, el pasar todo el proceso, el que me quitaran a mi hija, no lo recuperas ni con... Es una lucha, porque sí es cierto, como dijeron en un principio, se venden casas, se vende todo lo que se tiene, porque mis papás lo perdieron todo. Es algo que hasta el momento estamos peleando para poder recuperar lo que mis papás perdieron. Pero cuando a mí me absolvieron, nada más te dicen, pues, está bien, nos equivocamos y pues hazle como puedas, porque pues no hay nada. Te quitan vida, te quitan tiempo, me quitaron 3 años, 4 meses de estar al lado de mi hija y eso no se recupera. Te agradezco mucho, Dafne. Yo quiero agradecer, aprovechando, primero, Mauricio, fuiste mi primera voz. Tú me ayudaste a tener una buena defensa, me presentaste a mis abogados y eso, eres uno de mis angelitos y siempre te lo he dicho. Gracias, Luciana, porque nos das voz, porque nos ayudas a luchar, porque es verdad, yo no quiero que le vuelva a pasar a nadie más lo que me pasó a mí. Gracias.